Gracias por la introducción. Buenos días, buenas noches. Mi nombre es Juan Camilo Valero Lesmes y voy a estar iniciando con esta primera parte de la sustentación, socialización de nuestro proyecto de grado. Estimados jurados, compañeros, docentes y demás asistentes, gracias por estar acá y por permitirnos socializar con ustedes, ya que es un honor poder compartir los hallazgos y este trasegar en este ejercicio investigativo que hemos desarrollado durante los últimos años, año y medio. Nuestro proyecto está titulado Impacto del liderazgo docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la implementación de la teoría de inteligencias múltiples de Gardner en estudiantes de quinto de primaria, un estudio en instituciones educativas colombianas. Esto hace parte del proyecto Nodo de la maestría en educación y somos el NRC 419. Nuestra investigadora principal es Joan Street Castiblanco Moreno y los coinvestigadores de este proceso investigativo son Paula Andrea Urbano Vingas, Enrique Durán Salas, Adriana Campos Roldán, Liliana Merchán Gutiérrez, Sergio Díaz Gulfo, Diego Sánchez Buitrago, Magda Gallo Pérez y quien les habla, Juan Valero. Bien, entonces esta es la estructura que vamos a trabajar el día de hoy. El índice, como pueden ver en pantalla, va a estar inicialmente pues, con la introducción y después pasaremos a la descripción y planteamiento del problema, objetivos, marco teórico conceptual, contexto de la investigación, metodología y terminaremos con la interpretación de resultados y las conclusiones. Entonces empezaré con la introducción de nuestro proyecto investigativo y se da debido a la problemática que identificamos y es que los modelos tradicionales de gestión y liderazgo en la educación o en las escuelas, eh, desde nuestra perspectiva, requieren ser replanteados teniendo en cuenta las demandas educativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se deben tener para el siglo XXI. Teniendo esto en cuenta, eh, apostamos por un enfoque centrado en lo pedagógico, en el liderazgo docente y en el desarrollo participativo de la escuela como comunidad y también el crecimiento profesional docente, ya que de este último depende en gran medida que el proceso enseñanza-aprendizaje se dé de una manera óptima. Entonces, citando a Contreras 2016, el liderazgo engloba estos aspectos y se perfila en la investigación educativa como el modelo más efectivo para lograr mejoras sostenidas en el ámbito escolar. ¿Esto qué quiere decir? Que el crecimiento de los docentes va a tener una relación directa con el crecimiento o el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y por lo tanto con el desarrollo de los estudiantes. Aquí queremos citar a Bergeron de 1983, quien afirma que el liderazgo requiere un conjunto de habilidades y sobre todo de una serie de comunicaciones y de características para que a través de ellas o haciendo uso de ellas, el individuo pueda influir en el ambiente con el propósito de una realización voluntaria y más eficaz de los objetivos. En este caso, pues estaría todo orientado hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje. También consideramos, y parafraseando a George Bark y Duke del 2004, que los profesores lideran, pero ese liderazgo debe ser teniendo en cuenta el foco de atención en esto mismo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje y estableciendo relaciones constructivas y de confianza. Cuando esto sucede, cuando se establece el rapport con los estudiantes, se logra influir, en el desarrollo personal y esto desencadenará en una mejora de los aprendizajes. Entonces, habiendo dicho esto y generando este contexto, queremos reconocer lo mismo que decía Contreras en 2016, y es que sin docentes adecuadamente capacitados y con un alto desempeño, que carezcan de liderazgo y de liderazgo orientado a la pedagogía, en las escuelas no vamos a tener o no se tendría la autonomía necesaria para poder decidir, tomar medidas necesarias y ejecutarlas, esto orientado hacia el desarrollo escolar.
Entonces, si no tenemos esto en cuenta, el desarrollo de los docentes, el alto desempeño de ellos y la constante capacitación orientada hacia el ejercicio pedagógico, pues el ejercicio se vería castrado o de cierta manera sería imposible realizar o las posibilidades de que se realice serían mínimas. Entonces, partiendo de que la educación en los primeros años es primordial, y también tomando la primaria, en este caso, pues el grado más alto, que según nuestro Sistema Nacional Educativo es el grado quinto, consideramos que a través de la interacción con la sociedad y el concepto, perdón, contexto donde se desarrolla, el ser humano es como se construye día a día. Entonces, los propósitos de la enseñanza siempre deben estar directamente orientados con el propósito del aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros nos enfocamos solamente en enseñar, pero no estamos teniendo en cuenta o considerando las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, estaremos haciendo un ejercicio ciego. Entonces, aquí es donde viene o donde cobra gran importancia toda la parte de la estimulación de las habilidades cognitivas, motoras y lingüísticas para que los niños y niñas tengan el potencial en su vida escolar, donde con nuestra ayuda y nuestra guía y teniendo en cuenta la aplicación de estrategias pedagógicas que favorezcan a su potencial, puedan llegar a desarrollar todo lo que ellos pueden dar. Entonces, partiendo de esto mismo, de los años tempranos en la educación, de la primaria, aquí es donde se constituirán los cimientos de la formación de los ciudadanos. Y es por esto que cobra tanta importancia el entender que cada ser humano tiene diferentes maneras de aprender. Y aquí es cuando traemos o entra en esta ecuación, por llamarlo así, las inteligencias múltiples, que es en lo que basamos nuestro trabajo investigativo. Porque, como lo mencionaba, cada persona posee una forma diferente de aprender o también lo podríamos llamar, citando a Garner, una inteligencia diferente. Por esto, Garner, desde su propuesta, plantea que hay diferentes tipos de inteligencia, los cuales voy a mencionar. Son la lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, sinestésica corporal, musical, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Cada una de estas tiene ciertos elementos que son propios para atender la diversidad de los estudiantes, de los seres humanos, y asimismo satisfacer las necesidades de aprendizaje de las que hablaba hace un momento. Entonces, por esto es que desde la observación, desde un ejercicio pedagógico y de enseñanza a conciencia, es que podemos determinar cuáles son esas necesidades, qué es lo que nos están manifestando, tanto los estudiantes como la comunidad y su contexto, para desde ahí poder orientar de una manera adecuada el proceso educativo. Entonces, relacionando las inteligencias múltiples con el liderazgo docente, el empoderamiento y la constante capacitación del personal docente, podemos llegar a un resultado adecuado y poder garantizar una educación óptima para nuestros ciudadanos. Por lo tanto, la investigación que presentamos hoy se trata de una investigación de carácter cualitativo y narrativa fenomenológica que da a conocer el impacto docente en este proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta la implementación de las inteligencias múltiples de Garner en estudiantes de quinto de primaria de instituciones educativas colombianas, en una mezcla de instituciones privadas y públicas y teniendo en cuenta tanto docentes como estudiantes como actores activos de este proceso. Gracias. Le cedo la palabra a mi compañera Paula, que continúa con la parte de descripción y planteamiento del problema. Buenas noches para todos. Mi nombre es Paula Andrea Urbano y a continuación realizaré la descripción del problema que hemos identificado en nuestra investigación. Para ello partiré de lo que menciona Antunes 2006, donde menciona que los niños en la etapa de la escolaridad
Requieren aprender a aprender para desarrollar habilidades y estimular la capacidad de respuesta al mundo exterior, por lo cual los docentes se convierten en guías que estimulan a los niños en dicho aprendizaje. Por lo que es importante tener en cuenta que los niños, antes de iniciar su proceso de escolarización, empiezan a desarrollar diversas inteligencias. Sin embargo, el modelo educativo tradicional, centrado donde el docente es el que sabe todo y es el transmisor de los conocimientos, limita la participación activa del estudiante y fomenta una actitud pasiva y dependiente en el mismo. Es por ello que el aprendizaje de los alumnos debe ser el punto inicial de reflexión y el impulsor de la toma de decisiones en los centros educativos a través del liderazgo y el trabajo en red, elementos también esenciales para garantizar la sostenibilidad del cambio. Por lo que es importante tener en cuenta la metodología de enseñanza que tenga el docente, porque esta influye directamente en la motivación del estudiante por aprender. Sin embargo, hay muchos estudiantes que son receptores a este tipo de metodologías tradicionales, pero hay muchos estudiantes que requieren nuevas formas de enseñanza que vayan más acordes a sus necesidades y a su contexto. Lastimosamente, la estandarización educativa en el territorio nacional es una problemática evidente y, como consecuencia de una educación estandarizada que solo establece metas y que no ha tenido en cuenta factores sociales, económicos y culturales, la personalización del currículo y la inclusión. Lastimosamente, la estandarización y muchas instituciones educativas siguen llevando este tipo de patrones estandarizados, ofreciendo las mismas asignaturas, las mismas formas de evaluar, sin tener en cuenta el contexto del estudiante y del contexto actual, donde se requieren nuevas estrategias que contribuyen de manera significativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de estos estudiantes. Es por ello que a partir de esta problemática surge nuestra pregunta orientadora, la cual es ¿cuál es el impacto docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la implementación de la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner en estudiantes de quinto de primaria en instituciones educativas colombianas? En este momento le vamos a ceder el turno a nuestro compañero que va a exponer la parte relacionada a los objetivos generales, el general, perdón, y los específicos de nuestra investigación. Ok, entonces los objetivos son el general que planteamos desde nuestro ejercicio, es analizar el impacto del liderazgo docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la implementación de la teoría de inteligencias múltiples de Gardner en estudiantes de quinto de primaria en instituciones educativas colombianas. Los específicos son tres. El primero es identificar prácticas de liderazgo docente empleadas en instituciones educativas colombianas, donde se evidencia la implementación de la teoría de inteligencias múltiples de Gardner. Segundo, examinar las percepciones de los estudiantes de quinto de primaria con relación al uso de prácticas pedagógicas inspiradas en la teoría de inteligencias múltiples de Gardner en su proceso de aprendizaje. Y por último, examinar las percepciones de los docentes de quinto de primaria con relación al uso de prácticas pedagógicas inspiradas en la teoría de inteligencias múltiples de Gardner en su proceso de enseñanza. Y le cedo la palabra a nuestro compañero Diego Sánchez, quien va a hacer toda la explicación del marco teórico. Listo. Buenas tardes para todos. Continuando con los objetivos, para el cumplimiento de los mismos, nosotros nos hemos establecido primero unas categorías.
Para cada una de estas categorías tenemos que seguir como los lineamientos o como las bases que dejó algún teórico en el pasado. Inicialmente nos centramos en la parte del liderazgo docente. Para esto tenemos los planteamientos de Leadwood y Yancey, quienes plantean que utilizando el liderazgo transformacional se debe promover a la investigación, a la independencia y al pensamiento autocrítico y autónomo de los estudiantes. Con esto, promovemos que ellos participen constantemente en las clases, no solamente como actores que reciben la educación, sino que sean partícipes del proceso de aprendizaje y enseñanza. De esta manera, también se genera o se promueve el trabajo en equipo. Continuando con los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues necesitamos profundizar en dos teóricos principalmente. El primero de ellos es Piaget, quien contempla las etapas de desarrollo humano y plantea como esos momentos cruciales de la vida en los cuales se da el cambio en cómo las personas aprenden e interactúan con su entorno. Del mismo modo, le da importancia a cómo el entorno, cómo las interacciones sociales que están teniendo los estudiantes, los niños, van influenciando en la forma en la que ellos aprenden y la forma en la cual ellos comienzan a ver el mundo. Por lo cual, podemos intuir que una vista que sea amplia, una vista que sea variada, como una cantidad de estímulos distintos a los que típicamente se le está dando, creará en los niños una visión que sea de la misma forma, crítica, que sea amplia, que le permita estar constantemente dudando de lo que conoce y construyendo nuevos conocimientos por su propia forma. De este modo, también el autor Vygotsky nos plantea cómo es la interacción con el entorno, cómo puede ser identificada esa influencia que tenemos. Y para ello nos plantea la zona de desarrollo próximo. ¿Qué es lo que es esto? Aquí vamos a hablar sobre cómo es que el estudiante puede aprender bajo la influencia y hasta dónde puede llegar ese conocimiento y ese aprendizaje por sus propios medios y dónde es necesario o es indispensable digamos, la intervención de un tercero para poder aprender. De esta forma, logramos identificar dónde realmente es el rol o cuál sería el papel que tiene que llevar a cabo un docente que sea realmente un líder y no simplemente alguien que enseñe conceptos y ponga al niño a memorizar. Finalmente, llegamos a cómo es que esto se ve diversificado según el tipo de persona o el tipo de estudiante. Como bien se ha mencionado antes, en esta misma sustentación, la teoría de Gardner nos contempla distintas inteligencias. Para ser más precisos, nos contempla 8 inteligencias. Cada una de estas inteligencias puede estar presente en un estudiante y cada una de ellas puede estar desarrollada en mayor o menor medida. De esta manera nos da un abanico de posibilidades de cómo se puede enseñar y también de cómo puede aprender cada uno de los cursos y de los estudiantes. Apuntando a esto, hemos trazado una investigación que se centra desde el liderazgo docente, contemplando los procesos de enseñanza-aprendizaje y luego sometiéndolo a cómo es que la influencia de un líder que considera las diversidades de los estudiantes nos pueden llevar a tener distintas implicaciones en la práctica docente en nuestras aulas. Con esto logrando transformar la forma y las experiencias que tienen los docentes y los mismos estudiantes y la forma en la que construyen sus conceptos y sus conocimientos. Le cedemos la palabra a nuestro compañero Sergio, que va a continuar con el contexto de la investigación. Muchas gracias, Juan. Eh, para la presente investigación se seleccionaron 5 instituciones educativas del territorio nacional, dentro de las cuales tenemos la institución educativa Francisco de Paula Santander, la institución educativa técnica agropecuaria Salinas, el colegio Restrepo Millán, el colegio José Joaquín Castro Martínez y la institución educativa Nelson García Ocampo. Estas instituciones educativas en las cuales se evidencia la implementación de las teorías de las inteligencias múltiples, la cual puede estar vinculada o no dentro de su proyecto educativo institucional. Se seleccionaron 10 docentes, los cuales son docentes de las diferentes áreas del conocimiento de la educación. En este caso, seleccionamos 5 docentes del área de contenido, un docente de las ciencias sociales, un docente de educación física, un docente de comunicación y lenguaje y uno de inclusión. Para el presente estudio se seleccionaron 31 estudiantes del grado quinto de primaria
que cumplieron con los diferentes criterios de inclusión para el estudio a realizar. Buenas noches. A continuación voy a tratar el tema de la metodología del presente estudio. Entonces, nuestra investigación tuvo como enfoque el tipo de investigación es de tipo cualitativo, donde se pretende interpretar y explicar y comprender los fenómenos sociales que pueden suceder en un contexto determinado. En este caso, nuestra investigación tiene un enfoque narrativo fenomenológico, donde se pretende descubrir y analizar acciones y experiencias de individuos, en este caso en las instituciones educativas, cuya población va a ser algunos docentes y estudiantes de quinto de primaria, como ya lo mencionó el compañero Sergio, en el apartado de población. Eh, Aquí lo que se va a tratar es de indagar el impacto del liderazgo docente frente al proceso de enseñanza-aprendizaje y recabar información para tener, o sea, el fenómeno es el liderazgo docente y con esto pretendemos recabar información para, em, para ver cómo es la percepción y cómo son las prácticas docentes al momento al momento de ejercer eh, su oficio y en el aula, qué estrategias se utilizan para, para, qué estrategias son utilizadas por los docentes para, para que estas prácticas estén inspiradas en la teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner. Eh, También, bueno, como ya lo dijo el compañero, se escogieron instituciones educativas que tuvieran quinto de primaria y que en su PEI estuviera enfocado o estuviera abierto a la implementación de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Em, eh, la investigación en sus categorías para esta metodología se tuvo en cuenta tres tipos de categorías que son liderazgo, aprendizaje y enseñanza. Estas categorías están vinculadas directamente con los objetivos específicos de la investigación, que ya como fueron mencionados, el primero fue identificar las prácticas de liderazgo docente empleadas en las instituciones y, y donde se pudiera evidenciar la implementación de las teorías, la teoría de inteligencia múltiple de Howard Gardner. Para esto, la categoría se tuvo en cuenta la categoría de liderazgo y como subcategoría el liderazgo docente. En los dominios estuvo las estrategias innovadoras y las estrategias de aula. El dominio es el aspecto que tiene, que se va, que va a implicar el estudio y se va a recabar información sobre esto. Para esta también hubo, para el otro objetivo, que es examinar la percepción de los estudiantes de quinto de primaria con relación al uso de las prácticas pedagógicas inspiradas en la teoría de inteligencia múltiples de Howard Gardner. La categoría pues fue el aprendizaje y aquí las subcategorías eran las prácticas pedagógicas de inteligencias múltiples, que ya mencionaron las inteligencias múltiples de la teoría Howard Gardner, aunque falta especificar que son las inteligencias comprenden la inteligencia visual espacial, la kinésico corporal, la lingüística, la lógico-matemática, la naturalista, la interpersonal, la intrapersonal, y también se tuvo en cuenta como dominio qué actividades lúdicas se proponían para esta implementación y el concepto de evaluación. Como otro objetivo que tenemos desde
de la investigación es examinar las percepciones de los docentes de quinto de primaria con relación a la práctica pedagógica inspirada en la teoría de inteligencia múltiples de Howard Gardner. Entonces la categoría fue enseñanza. Aquí las subcategorías son las prácticas pedagógicas y las inteligencias múltiples. De nuevo se tienen en cuenta las 8 inteligencias múltiples, la categoría de evaluación y toda esta categorización se tuvo en cuenta para el diseño de los instrumentos, para la recolección de los datos. Entonces, para para este diseño de instrumentos, se diseñó una entrevista por medio de un cuestionario web que te constaba de 10 preguntas abiertas. Es una entrevista estructurada y donde los docentes y tanto docentes como estudiantes debían responder vía web. Los investigadores estuvimos en el campo, en la institución, en el momento de realizar estos cuestionarios y que los docentes y los estudiantes estuvieran, digamos, en línea. Mm, mm, Esta investigación, tengo más que decir. Paso al siguiente compañero. Muchas gracias, Adriana. Buenas noches para todos. Me presento. Mi nombre es Magda Amparo Gallo Pérez. Después de realizar la socialización con nuestra población de las 2 entrevistas estructuradas de las que hablaba mi compañera y de hacer de la relación con las categorías que igualmente ella mencionaba, logramos visualizar los siguientes hallazgos. Me permito iniciar por la categoría de liderazgo. Los estudiantes piensan en esta categoría que la diversidad de habilidades entre los estudiantes y la necesidad de estrategias pedagógicas adaptadas resalta la importancia de un liderazgo docente flexible y transformador, debido a que ellos mismos se dan cuenta que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera y que igualmente hay estudiantes con necesidades educativas especiales que requieren de un liderazgo docente para que ellos también puedan aprender, tal vez no de la misma manera, pero sí llegar a conceptos que puedan manejar en el mismo grupo de trabajo. En el análisis de esta categoría, la de liderazgo, se revela una percepción de los estudiantes de grado quinto de primaria en las clases, ¿no? Viendo sobre todo que los docentes son guías que orientan y les brindan seguridad en su aprendizaje. Ellos destacan la importancia del apoyo emocional y la ayuda en momentos difíciles, lo que muestra que consideran el liderazgo docente como una gran fuente de respaldo. Es decir, para ellos es más fortalecedor el aprendizaje cuando no ven al docente simplemente como una persona que está más allá de ellos, sino que además pueden contar con ellos para sus respaldos emocionales y a veces también hasta físicos y familiares. Valoran la comunicación efectiva y asertiva, ya que son estos quienes inspiran, motivan y fomentan el entusiasmo por aprender. Se refleja el liderazgo docente en las metodologías utilizadas para el fortalecimiento del aprendizaje de los estudiantes y tienen en cuenta que las prácticas del aula no solo deben ser de tipo teórico, sino que les gusta también que innoven y que innoven no solamente con la parte de tecnología. Ellos también aprecian que lleven otro tipo de materiales, juegos, dinámicas, que utilicen otro tipo de espacios que no siempre sea el aula. Ese tipo de herramientas fortalecen la educación en los estudiantes. En nuestra categoría de enseñanza, los estudiantes pueden evidenciar que las habilidades de sus compañeros son diversas, lo que les decía anteriormente. El liderazgo docente se denota más cuando la población del aula de clase es heterogénea, es decir, cuando el apoyo del docente no se compone a un grupo con las mismas capacidades educativas específicas. Entonces, el docente que implementa en esas aulas
otro tipo de enseñanzas, de prácticas pedagógicas, captan más la atención del estudiante y por lo tanto ellos sienten que su aprendizaje es más fortalecido. En la categoría de aprendizaje, muchos de los estudiantes manifiestan que llevan un proceso de aprendizaje kinestésico corporal. En los grados que nosotros vimos de las 8 inteligencias múltiples de Gardner, que ya las mencionó mi compañera Adriana y mi compañero al principio de la presentación, Juan Camilo, se denota la preferencia, por decirlo de alguna manera, de este tipo de inteligencia. ¿Por qué? Porque el profe, el docente de educación física, el docente de artes, el docente que tiene que ver cosas de lingüística, pues maneja mucho más el trabajo en equipo. Entonces, como maneja el trabajo en equipo, los niños se sienten fortalecidos con sus compañeros de aula, con sus pares en la clase, por ende, ellos prefieren ese tipo de inteligencia y sienten que tienen más habilidades y se pueden prestar para proyectos en donde este tipo de habilidades kinestésico-corporales se desarrollen. Aún así, cabe mencionar que ellos también tienen grandes potencialidades en la parte lingüística, les gusta narrar cuentos, les gusta escribirlos a muchos de ellos, igualmente en la parte musical, en la parte de danza, en la parte de canto, a ellos les encanta y les parece que es una forma más dinámica de realizar su aprendizaje. Ellos no solo dependen de los docentes, sino que también se apoyan mutuamente. Igualmente, en sus casas también requieren de un apoyo porque manifestaban que a veces el docente explica de una manera, mientras que en sus casas les explican de otra. Es decir, la metodología también es importante para el desarrollo del aprendizaje. Se observa que los estudiantes también muestran preferencia por materias que facilitan la interacción grupal y las que tienen entre esa interacción estrategias innovadoras, repito, no solamente las tecnológicas, otro tipo de actividades dinámicas con los que ellos se sientan apropiados en su materia. Con respecto al liderazgo docente, el docente líder, afirman ellos, que es el que posee habilidades, capacidades, aptitudes que les permiten desarrollar estrategias en el aula para la atención de las necesidades educativas de la población. Igualmente, población con discapacidad que tengan problemas de aprendizaje, déficit de atención, compresión dispersa y algunas condiciones especiales como diferentes tipos de autismo. Los docentes de la muestra de estudio piensan que las estrategias del aula se ven influenciadas positiva o negativamente por diferentes factores, considerando las inteligencias múltiples como un factor que más influencia de manera positiva dentro del aula y dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Enfatizan igualmente la importancia de involucrar a los estudiantes en actividades prácticas y creativas que les permitan un aprendizaje significativo, además de contextualizarlos en su contexto real, no dejarlos solamente el aprendizaje en el aula, sino que ellos puedan llevar su aprendizaje a su entorno social. En la categoría de enseñanza, los docentes reconocen que la teoría de las inteligencias múltiples brindan herramientas para la orientación y la manera de proceder al momento de impartir o acceder a los conocimientos. Priorizan las inteligencias más destacadas en los estudiantes y esas suelen potencializarlas. Sin embargo, no dejan de lado otro tipo de habilidades que los estudiantes, a medida que van pasando sus años, pueden ir fortaleciendo. Con respecto a la categoría del aprendizaje, ellos dicen que este es un componente evaluativo que deberían contener actividades que involucren inteligencias para que los estudiantes encuentren propuestas del docente en donde les den oportunidades de realizar productos dependiendo de su proceso. Es decir, la evaluación no puede ser igual para todos los estudiantes debido a que todos tienen habilidades diferentes. Y el hecho de que un estudiante manifieste una habilidad diferente a la de su asignatura no quiere decir que en un proyecto transversal no pueda el estudiante ser evaluado de acuerdo a esas potencialidades. Quiero darle la palabra a mi compañera Liliana. Muchas gracias. Buenas noches para todos.
Magda, ¿me escuchas? Sí, Liliana, te estamos escuchando. Liliana, abre el micrófono, por favor. Buenas noches para todos. Mi nombre es Liliana María Merchán Gutiérrez. En este momento vamos a hablar de las evidencias y conclusiones de nuestra investigación, dando como conclusión lo siguiente. El liderazgo docente está fundamentado en la teoría de inteligencias múltiples que impacta de manera significativa el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación primaria. Al adoptar estas prácticas, los estudiantes no solo se dedican a impartir conocimientos, sino que también se esfuerzan por personalizar su enseñanza según las necesidades individuales de cada estudiante. Esta adaptación abarca el conocimiento y la valoración de diversas habilidades cognitivas, emocionales, sociales y creativas, lo cual no solo facilita el aprendizaje, sino que también cultiva un ambiente inclusivo y respetuoso que promueve el desarrollo integral de cada niño. Por consiguiente, es esencial considerar la implementación de un liderazgo docente adaptable y transformador para asegurar una educación más equitativa y efectiva. Esto implica crear un entorno donde los estudiantes se sientan valorados y motivados para involucrarse activamente en su aprendizaje, que no solo beneficia su proceso académico, sino que también contribuye a un crecimiento personal y desarrollo de habilidades fundamentales y esenciales para toda la vida. En última instancia, el enfoque del liderazgo docente, basado en la teoría de inteligencias múltiples, puede conducir a un avance académico más sólido, una experiencia educativa más enriquecedora y significativa para todos los estudiantes. También considera que la orientación para autogestión del conocimiento, la atención educativa a la población con discapacidad, las actividades lúdicas y la evaluación son estrategias de aula adecuadas, considerando como la más adecuada la orientación para autogestión del conocimiento. En cuanto a la enseñanza, se puede evidenciar que tanto las actividades como las evaluaciones se deben diseñar teniendo presente las diversas maneras como los estudiantes aprenden, crear distintos espacios de aprendizaje, diseñando actividades lúdicas vinculantes que promuevan el desarrollo de habilidades cognitivas como blandas en el aula. Es importante proporcionar retroalimentación constructiva y oportunidades para que los estudiantes reflexionen sobre su propio proceso de aprendizaje. Se recomienda seguir investigando en este campo para ampliar y fortalecer nuestra comprensión de las inteligencias múltiples y su aplicación práctica en el ámbito educativo. Esto incluye explorar cómo integrar eficazmente la teoría de las inteligencias múltiples en el diseño de los planes de estudio, métodos de enseñanza y evaluación. Además, es importante considerar cómo las escuelas y los educadores pueden trabajar en colaboración con los estudiantes y sus familias para apoyar el desarrollo integral de cada estudiante. En última instancia, el adoptar un enfoque centrado en las inteligencias múltiples puede fomentar un ambiente educativo inclusivo y enriquecedor que reconozca y valore la diversidad de habilidades y talentos presentes en cada niño. Esto no solo beneficia su desarrollo académico, sino también su crecimiento personal y su capacidad para enfrentar los desafíos futuros con confianza y con éxito.